Parashá Tzaf. Vayikra, capítulo 6, 1 a Vayikra, capítulo 8, 36. Adonai le habló a Moshe diciendo: Urge a Aarón y a sus hijos con la siguiente orden. Esta es la ley de la ofrenda olá. Esta es la ofrenda olá, que se consume totalmente y permanece sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar debe ser mantenido ardiendo en él. Que un sacerdote se vista con su vestimenta de lino y sus pantalones de lino, y que aparte las cenizas que el fuego haya consumido como ofrenda olá sobre el altar, y que las deposite al lado del altar. Un sacerdote deberá cambiarse sus vestimentas por otras y deberá retirar las cenizas afuera del campamento a un lugar puro. El fuego sobre el altar deberá quedar encendido, no deberá apagarse. El sacerdote deberá quemar leña sobre él todas las mañanas y deberá preparar sobre él la ofrenda olá. Y hará consumir sobre él las partes seleccionadas de las ofrendas shelamim, de paz. Que haya un fuego constante sobre el altar, que no se extinga. Y esta es la ley de la ofrenda minjá, ofrenda de harina. Los hijos de Aarón deberán llevarla ante Adonai frente al altar, que tome de ella un puñado de harina de trigo y de su aceite, y todo el incienso que está sobre la ofrenda. Luego, que haga consumir sobre el altar, como fragancia agradable a Adonai. Es porción de recordatorio ante Adonai. Aarón y sus hijos comerán el remanente. Deberá ser comido con matzot, pan sin leudar. En lugar sagrado, deberán comerlo en el patio de la tienda del encuentro. No deberá hornearse con levadura. Es la parte que les corresponde a ellos de mis ofrendas de fuego. Es lo más sagrado, como la ofrenda hatat por la falta, y como la ofrenda asham por la culpa. Todo varón descendientes de Aarón podrán ingerirlo. Es un estatuto eterno para todas sus generaciones. De las ofrendas de fuego de Adonai. Todo alimento que las toque asumirá el mismo estatus. Adonai le habló a Moshe diciendo: Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que cada uno de ellos debe ofrendar a Adonai el día en que fuesen consagrados, la 10ª parte de una efa de harina fina, como ofrenda minjá, día a día, la mitad de esa cantidad por la mañana y la otra por la tarde. Prepárala en sartén con aceite, hervida y horneada. Presenta la ofrenda minjá plegándola en pedazos, para fragancia agradable a Adonai. Es un decreto perpetuo. La debe realizar el sacerdote ungido. Entre los descendientes debe quemarse por completo para Adonai. Toda ofrenda minjá de un sacerdote deberá ser totalmente quemada. No se debe ingerir. Adonai le habló a Moshe diciendo: Háblales a Aarón y a sus hijos diciéndoles: Esta es la ley de la ofrenda hatat por la falta. En el mismo lugar donde se degolla la ofrenda olá, será degollada la ofrenda hatat ante Adonai. Es sumamente sagrada. Cualquier sacerdote en condiciones de hacer la ofrenda hatat por la falta podrá comerla. Deberá comerla en lugar sagrado, en el patio de la tienda del encuentro. Todo alimento que toque la carne asumirá el mismo estatus que ésta. Si su sangre salpica alguna vestimenta, deberás lavarla en lugar sagrado. El recipiente de cerámica en que fuera cocinada deberá romperse, pero si fuera cocinada en recipiente de cobre, podrá ser purgado y enjuagado con agua.
Todo varón entre los sacerdotes podrá comer de ella. Es sumamente sagrada. Toda ofrenda hatat por la falta, de cuya sangre se lleve a la tienda del encuentro para hacer expiación en el santuario, no debe ingerirse, sino debe quemarse al fuego. Esta es la ley de la ofrenda asham por la culpa. Es sumamente sagrada. En el mismo lugar donde degollan la ofrenda olá, deberán degollar la ofrenda asham por la culpa. El sacerdote deberá salpicar su sangre alrededor del altar. Deberá ofrendar las partes más seleccionadas, la cola, la membrana de grasa que cubre el aparato digestivo, los 2 riñones, la grasa de sobre ellos, sobre los flancos, el diafragma con un poco de hígado, además de los 2 riñones. El sacerdote deberá quemarlos sobre el altar, como ofrenda de fuego a Adonai. Es ofrenda asham por la culpa. Todo varón entre los Kohanim podrá comer esta ofrenda. Deberá ser ingerida en lugar sagrado. Es sumamente sagrada. Tal como la ofrenda hatat por la falta. Así es también la ofrenda asham por la culpa. Las 2 tienen una misma ley. Serán del sacerdote que lleve a cabo el servicio de expiación. Similarmente, cualquier sacerdote apto para ofrendar un sacrificio olá puede compartir el cuero del animal ofrendado como olá de sacrificio. También de toda ofrenda minjá de harina que sea horneada, y toda aquella que fuese hecha en olla o en sartén deberá ser entregada a el Cohen, apto para hacer la ofrenda. Y toda ofrenda minjá mezclada con aceite o seca pertenecerá por igual a todos los descendientes de Aarón. Esta es la ley de la ofrenda shelamim, sacrificio de paz. Para que se ofrende a Adonai, si la ofrendase como sacrificio todá de agradecimiento, deberá presentar junto con el sacrificio de agradecimiento hogazas sin leudar mezcladas con aceite, matzot, untadas con aceite, y hogazas sin leudar, hervidas, de harina fina mezclada con aceite. El sacrificio debe ser presentado junto con hogazas de pan leudado. Todo debe ser presentado junto con su ofrenda de agradecimiento, shelamim, de paz. De cada ofrenda se tomará uno, como porción para Adonai. Será para el sacerdote que haya salpicado la sangre de las ofrendas shelamim, de paz. Y la carne de su ofrenda de agradecimiento, shelamim, deberá ser comida en el día de su ofrenda. No deberá dejar nada de ella hasta la mañana. Si su ofrenda fuese por una promesa u ofrenda voluntaria, deberá comerse el día en que él ofrende su sacrificio. Y lo que sobre podrá ser ingerido al día siguiente. Y al tercer día, lo que sobre de la carne de ese sacrificio deberá quemarse al fuego. Y si tuviese en mente comer la carne de su ofrenda shelamim, de paz, al tercer día, eso no es aceptable. El que hace el sacrificio no debe pensar eso, pues entonces se torna inepta, y el que la coma cargará con su iniquidad. La carne de la ofrenda shelamim, que toque algo impuro, no podrá ser comida, sino a fuego deberá quemarse. Y la carne, cualquier persona pura podrá comer de ella. Quien estando ritualmente impuro coma carne de la ofrenda shelamim, de paz, que es de Adonai, será extirpado de su pueblo. La persona que toque cualquier tipo de impureza, impureza humana, impureza de cadáver, de animal impuro o impureza de cadáver de cualquier animal detestable, y luego coma de la carne de la ofrenda shelamim, de paz, que es de Adonai, esa persona será extirpada de su pueblo. Adonai le habló a Moshe, diciendo: háblales a los israelitas, diciéndoles:
no ingieran grasa de vacuno, ni de ovino, ni de caprino. La grasa de nevela, animal no faeneado, o trefá, animal con lesión fatal. Puede utilizarse para cualquier fin, pero no debe comerla. Pues quien consuma la grasa de cualquier especie de animal, de los cuales se ofrenda sacrificios de fuego a Adonai, esa persona será cortada de su pueblo. No ingieran sangre en ningún lugar donde residan, ya sea de aves o de animales. Quien ingiera cualquier tipo de sangre, esa persona será extirpada de su pueblo. Adonai le habló a Moshe diciendo: háblales a los israelitas diciéndoles: el que ofrezca una ofrenda shelamim de paz a Adonai, él mismo deberá llevar su ofrenda. Con sus manos deberá llevar las partes seleccionadas como ofrendas de fuego ante Adonai. Deberá tener en sus manos el pecho, y sobre el pecho estarán esas partes seleccionadas. El pecho no será para quemarlo, sino para mecerlo como ofrenda tenofá ante Adonai. El sacerdote deberá quemar las partes seleccionadas sobre el altar, pero el pecho será para Aarón y para sus descendientes. El muslo derecho de sus ofrendas, shelamim, entréguenselo como ofrenda al sacerdote. El muslo derecho será la porción para cualquiera de los hijos de Aarón, para ofrendar la sangre y las partes seleccionadas de las ofrendas shelamim, pues de los sacrificios shelamim de paz que me ofrendan los israelitas, yo he tomado el pecho de la ofrenda tenofá y el muslo de la ofrenda terumá, y se los he entregado al sacerdote Aarón y a sus descendientes como la parte que siempre les corresponderá de los israelitas. Esa es la parte de las ofrendas de fuego de Adonai correspondientes a Aarón y a sus hijos, el día en que él los consagrara para servir a Adonai. El día que Adonai consagró, eso es lo que ordenó que les entregaran los israelitas. Es una ley eterna para todas las generaciones. Esa es la ley de la ofrenda olá, sacrificio que se consume completamente sobre el altar, de la ofrenda minjá, ofrenda de harina, de la ofrenda hatat, sacrificio por la falta, de la ofrenda asham, por la culpa, de las ofrendas de las consagraciones y de la ofrenda shelamim, de paz. La ley que Adonai prescribiera a Moshe en el monte Sinaí, el día en que ordenó a los israelitas que llevaran sus ofrendas a Adonai en el desierto del Sinaí. Adonai le habló a Moshe diciéndole: toma a Aarón y a sus hijos, y las vestimentas, el aceite de la unción, el novillo de la ofrenda hatat, los 2 carneros y el canasto de las matzot, y reúne a toda la comunidad a la entrada de la tienda del encuentro. Moshe hizo tal como lo ordenara Adonai, y la comunidad se reunió a la entrada de la tienda del encuentro. Entonces Moshe dijo a la comunidad: esto es lo que Adonai ha ordenado que se haga. Moshe acercó a Aarón y a sus hijos y los sumergió en agua. Le puso a Aarón el cutonet, la túnica. Le ajustó el avnet, el cinturón. Le vistió el meil, la sotana. Le puso el efod y lo ajustó con el jeshef, el cinto, del efod, y lo atavió con este. Le puso el joshen, pectoral, y dentro del pectoral ubicó los urim y tumim. Le puso el misnefet, turbante, sobre su cabeza, y sobre el turbante, sobre la frente,
le puso el tzit, tal como Adonai le ordenara a Moshe. Moshe tomó el aceite de la unción y ungió el Mishkan con todos los elementos que estaban en él y lo consagró. Salpicó 7 veces sobre el altar, ungiendo de esa forma el altar con todos sus accesorios y la fuente y sus bases. Y así los consagró. Luego vertió del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón. Lo ungió para consagrarlo. Moshe acercó a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ajustó los cinturones y les ató los gorros, tal como Adonai le ordenara a Moshe. Después trajo un novillo para ofrenda Hatat por la falta. Entonces Aarón y sus hijos presionaron con sus manos la cabeza del novillo para ofrenda Hatat. Luego Moshe lo degolló. Moshe recogió la sangre y la puso con su dedo índice sobre las salientes del altar, todo alrededor, purificando así el altar. Y el resto de la sangre la vertió sobre la base del altar, consagrándolo así para hacer expiación sobre él. Tomó toda la grasa de sobre las entrañas, el diafragma, del hígado y de los 2 riñones con su grasa. Moshe quemó todo sobre el altar. Y el resto del novillo, su cuero, su carne y sus excrementos, los quemó a fuego fuera del campamento, tal como Adonai le ordenara a Moshe. Después trajo el carnero para ofrenda olá. Aarón y sus hijos apoyaron sus manos sobre la cabeza del carnero. Luego lo degolló y Moshe salpicó la sangre alrededor del altar. Luego cortó al carnero en trozos. Moshe quemó la cabeza con los trozos y la membrana de grasa, y lavó el aparato digestivo y las patas con agua. Moshe hizo quemar todo el carnero sobre el altar. Fue una ofrenda olá de aroma agradable, ofrenda de fuego a Adonai, tal como Adonai le ordenara a Moshe. Entonces trajo el segundo carnero, el carnero de la consagración. Aarón y sus hijos presionaron con sus manos la cabeza del carnero. Luego lo degolló, y Moshe tomó su sangre y la puso sobre la parte media de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Luego acercó a los hijos de Aarón y también les puso de aquella sangre sobre la parte media de su oreja derecha, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar del pie derecho. Después Moshe salpicó la sangre alrededor del altar. Después tomó las partes seleccionadas, toda la grasa que cubre el aparato digestivo, el diafragma con un poco de hígado, los 2 riñones y la grasa de ellos, y el muslo derecho. Y del canasto de las matzot que había puesto ante Adonai, tomó una hogaza de pan sin leudar, una hogaza de pan de aceite y una matzá redonda, y los ubicó sobre las grasas y sobre el muslo derecho. Luego puso todo eso en las manos de Aarón y de sus hijos, y los meció como ofrenda tenufá, ofrenda de movimiento, ante Adonai. Luego Moshe tomó todo eso de sus manos y lo hizo quemar en el altar después del sacrificio olá. Estos fueron los sacrificios de la consagración de fragancia agradable, una ofrenda de fuego para Adonai. Moshe tomó el pecho y lo meció con movimiento de vaivén, como ofrenda tenufá, de movimiento, ante Adonai. Esta era la porción del carnero de la ofrenda de consagración que le correspondía a Moshe, tal como Adonai le ordenara a Moshe. Moshe tomó un poco del aceite de la unción y un poco de la sangre
que estaba en el altar, y salpicó sobre Aarón, y sobre sus vestimentas, y sobre sus hijos, y sobre las vestimentas de sus hijos, los cuales estaban con él. Así consagró a Aarón y a sus vestimentas, y a sus hijos, y a las vestimentas de sus hijos, los cuales estaban con él. Moshe le dijo a Aarón y a sus hijos: cocinen la carne en el patio de la tienda del encuentro, y cómanla allí mismo, con el pan que está en el canasto de las ofrendas de consagración, tal como me fue ordenado. Aarón y sus hijos deberán comerla, y lo que sobre de aquella carne y de aquel pan deberán quemarlo al fuego. No deberán abandonar el patio de la tienda del encuentro durante 7 días, hasta que se cumplan los días de su consagración, pues 7 días lleva el proceso de su consagración. Así como hice yo, así tal cual ha ordenado Adonai a hacer para proveerles expiación a ustedes. Deberán permanecer día y noche en el patio de la tienda del encuentro durante 7 días, cuidando el mandamiento de Adonai, y no morirán, pues de ese modo me fue ordenado. Aarón y sus hijos hicieron todo lo que ordenó Adonai por medio de Moshe.